Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar viviendo como iglesia, como congregación. 99 años no son pocos, ¿no? Los que vamos cumpliendo años, vamos viendo que los años muchas veces nos pesan. Pero distinto es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, que tiene esta dinámica de vivir en lo sobrenatural, de vivir justamente parado y basado, como leímos en el Salmo recién, que nuestro Dios está desde antes de la creación del mundo y Él es el que sustenta justamente a su pueblo. Decía que estamos cumpliendo estos 99 años y que realmente nos sentimos muy gozosos de que el Señor esté con nosotros. Y quería estar meditando que pudiéramos estar compartiendo la palabra de Dios en un pasaje muy especial. Ustedes saben que por lo menos a mí me impacta siempre ver cómo Pablo escribe a cada iglesia, conociendo la dinámica de cada iglesia, conociendo los tiempos que están viviendo cada uno. No era lo mismo los corintios que los colosenses, que en Tesalónica. Y Pablo le da unas palabras muy hermosas a cada una de las iglesias, sabiendo el tiempo que estaban pasando. Y uno dice, realmente el cuerpo de Cristo, la iglesia, siempre ha estado inmersa en medio de tantas tribulaciones y tantas dificultades. Yo no quiero ni pensar lo que habrán pasado los hermanos que hace 99 años atrás estuvieron orando, compraron el lote o se lo donaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos arrancar a proclamar a este Señor? Y seguramente han venido hermanos de otras congregaciones también a poder acompañar esta obra en el Señor. Muchas dificultades, seguramente. Los que tienen más años seguramente podrán decir y afirmar esto mejor que yo. Y quería justamente centrarme en un pasaje que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Era una iglesia que estaba viviendo tiempos difíciles. Era una iglesia que estaba atravesando cosas muy fuertes, justamente primero por ser nueva, por ser de estas primeras iglesias, y que tenían una lucha constante en dos direcciones. La cultura de adorar a tantos dioses, era una diversidad de dioses, y también una iglesia que tenía la persecución justamente porque ellos creían en el Señor, nuestro único Dios. Tesalónica era una ciudad que se fundó en el año 315 a.C., lo que hoy sería Grecia, y la fundó el rey macedonio Casandro en honor a su esposa Tesalónica. Hoy se conoce esta ciudad, es la segunda más grande de Grecia, como Salónica. Le sacaron el T, quedó Salónica. Tenía un gran puerto natural. Se calcula que vivían cerca de 200.000 personas en ese momento. Imagínense la cantidad de gente. Era realmente una metrópolis grande, en donde allí había veneración, adoración a dioses egipcios, dioses griegos, dioses romanos. Era un lugar sumamente religioso, con una multitud de dioses. Y esta iglesia, seguramente en una casa plantada, hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuántos conflictos, cuántas cosas habrán tenido que vivir ellos en ese primer tiempo? Y Pablo le escribe en la primera carta a Tesalónica. Le voy a pedir que busquen primera Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos, pero vamos a ir de a poco. Pablo les da tres cosas o enfoca tres cualidades en lo cual nosotros podemos afirmar que una iglesia tiene que tener esto para seguir viva. Una iglesia viva. Y él saca estas tres cualidades y las dice de esta manera también.
Vamos a leer del 1 al 4 primero. Vamos a ver la primera cualidad que Pablo habla de esta iglesia viva. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Lo primero que Pablo dice, la iglesia de Cristo está viva porque los creyentes en ella saben que han sido elegidos por el Señor para ser su pueblo. Nosotros tenemos este sentido de pertenencia. Sabemos a quién pertenecemos. Sabemos que es el Señor quien justamente nos rescató de la muerte y nos puso en esta senda de vida, en esta transformación por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos afirmamos sabiendo que somos hijos de Dios y que justamente la iglesia es aquel lugar en donde los creyentes afirman que han sido salvados, son santos, han sido escogidos y han sido elegidos por el Señor para ser su pueblo. Y fíjense en cómo el apóstol Pablo justamente va desarrollando esto que va diciendo. Me gustó en la Nueva Traducción Viviente este versículo 4, que dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En la Traducción Viviente dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ha elegido para que sean su pueblo. Y esta es justamente la gracia de Dios con nosotros. Y rescata Pablo estas cosas que son básicas para una iglesia, para un cuerpo de Cristo. Fíjense en que dice que es una iglesia en donde cuya fe estaba dando frutos. Dice el versículo 3, ellos se acuerdan de estos hermanos por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Hay obra en el Señor, hay amor en el Señor, hay constancia y perseverancia en el Señor y hay esperanza en Jesucristo. Realmente podríamos hablar muchísimo de cada uno de estos puntos, pero se resumen en esto. Fíjense en cómo Pablo se acuerda de estos hermanos, de la obra, del servicio, del amor que tienen al Señor, de la manera en que ellos se trataban entre sí y también cómo manifestaban este amor al Señor unos a otros, y de esta esperanza que ellos tienen en el Señor. Y sí, la iglesia de Cristo es esto, es servicio, es obra, es no quedarse, la fe sin obra es muerta, dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, lo vimos este año. Esto de que la obra del Señor tiene que estar puesta a lo que el Señor dice y manda para ese lugar y para nuestro lugar. Por eso yo voy a ir haciendo un paralelo en esto para nosotros también, porque es lindo hablar de 2000 años atrás. Pero ¿qué pasa con nosotros? Esta es una iglesia que nació también en un contexto difícil, ya lo vamos a estar celebrando y recordando mucho el año que viene, pero es una iglesia que arrancó como una escuelita, justamente por refinería, por el puerto, una zona difícil donde los chicos no iban a la escuela, en donde alguien dijo, bueno, podemos llevar la palabra de Dios enseñando la palabra. Muchas de nuestras congregaciones comenzaron de esta manera. Y damos gracias a Dios porque en esta necesidad Dios pone palabra. Y de lo poco Dios va creando justamente lo que Él tiene en su corazón. La iglesia de Tesalónica eran perseguidos por amar a Dios, por poner a Dios en lugar, a nuestro Señor en lugar del César, que era el que se decía Dios y que tenían en sus monedas. Eran juzgados por amor a Dios y eran ejecutados también por el amor a Dios.
Fíjense que era un contexto muy difícil. Y así y todo, ellos no claudicaban en la obra, en el trabajo, en la constancia. Esto es algo tremendo, ¿no? ¿Cómo nos cuestan a los hijos de Dios ser constantes? Constantes en la obra, constantes en la esperanza. Cuando a veces parece que muchas cosas no salen como uno quisiera que sea de primera, y Dios está. Dios está, Dios es el Señor de los tiempos y sabe que en la constancia de la obra hay bendición. Y esa esperanza que tenemos justamente en el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que esta iglesia de Tesalónica no olvidó quién era su verdadero Dios y su verdadero Señor. Y hermanos, si hoy estamos acá en este lugar, no es por las personas, es porque reconocemos que Él es nuestro verdadero Dios y nuestro verdadero Señor. Yo muchas veces digo esto no es un club de amigos, esto no es un club de gente que la pasa fantástico. No, en este lugar proclamamos la palabra de Dios y sabemos que en este Dios podemos estar confiando. Y fíjense en este último versículo, el 4, en que dice esto de que es vuestra elección. Estos hermanos tenían que elegir entre todo lo que estaban viviendo en el contexto social, político y religioso de su momento, a elegir a Cristo como su Señor y Salvador. Y en esa elección iba su vida. Iba la vida de ellos, la vida de sus familias. Y justamente por eso dice Pablo, y nosotros conocemos, sabemos del testimonio de ustedes y de vuestra elección. Una iglesia que vive es una iglesia que sabe que Dios ama a cada uno de sus hijos. Y esto es para nosotros. Dice la palabra de Dios que la iglesia es esta esposa que Él viene a buscar. Esta esposa que en este tiempo el Señor nos ama a cada uno de nosotros y que seguramente, y si es así, Él va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros. El amor de Cristo es un amor de entrega, un amor que llevó nuestras cargas y es un amor que justamente Él dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Justamente para qué? Para que nosotros hoy podamos ser su pueblo. O sea que nacemos como pueblo de Cristo del amor de Cristo, de su sacrificio. Y somos pueblo de Cristo porque lo vamos a reconocer ahora en unos minutos cuando estemos partiendo el pan y compartiendo la copa, reconociendo lo que Él hizo por nosotros justamente por amor. Una iglesia que vive no se olvida del verdadero amor de Dios. Y es lo que proclamamos. Ellos habían sido escogidos, habían sido llamados y nosotros también hoy somos este pueblo elegido, este pueblo llamado por Dios. Una iglesia que vive no olvida su elección. ¿Cómo es tu elección todos los días? ¿Elegís seguir a Cristo a pesar de todo? ¿O tu elección es, bueno, la voy piloteando con todo lo que va pasando, con todas las doctrinas, con todas las cosas que se dicen, y me voy amoldando? O somos de Cristo o somos tibios o fríos. Una iglesia que vive sabe a quién pertenece. El segundo punto que Pablo rescata del pueblo de Tesalónica, también un pasaje muy hermoso, del versículo 5 al 7. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Más claves. ¿Queremos ser una iglesia viva? Es una iglesia que, justamente como dice acá, sabemos que la palabra viene acompañada con poder. No es una palabra hueca, no es una palabra débil, no es una palabra que hoy viene y se va. Es una palabra que transforma, es una palabra que da vida.
Y cuando nosotros afirmamos nuestra fe en esta palabra, sabemos que hay vida, que hay poder transformador de Dios, que hay poder de Dios que respalda cada una de las palabras que estamos diciendo. Por eso Pablo dice, y ustedes no aprendieron solamente de las palabras, sino que aprendieron de las cosas que vieron entre nosotros y del Señor. Fíjense en esto, qué importante. Nuestro conocimiento como iglesia tiene que venir justamente de lo que vivimos por el testimonio de los hermanos y lo que vivimos nosotros en esta experiencia del poder de Dios. Yo decía al principio, vivimos en un mundo sobrenatural. Y es así, muchas veces lo cantamos, ¿no? Y es así porque no ponemos nuestra fe en las cosas que se caen, sino justamente en estas cosas que son eternas. Dice, en la palabra, en el poder con el Espíritu Santo y teniendo esta plena certidumbre, esta plena confianza, esta certeza de que justamente el Señor es el que nos sostiene. Yo acá quiero hacer como una afirmación de fe. Muchas veces nosotros le presentamos la palabra de Dios a otras personas y le decimos, mira, lo que puede realmente cambiar tu vida es esta transformación. Es Cristo el Señor, quien murió, quien resucitó. Ahora, esta transformación viene por el oír, el creer, el aceptar y justamente poder dejarse de ser transformado por este Señor. Muchos de nosotros somos testimonio de esto. Los que estamos acá damos testimonio de que realmente hay poder en la palabra de Dios, de que hay transformación. Sí, por ahí llevó todo un proceso ver un resultado, pero en ese proceso Dios estuvo día a día, minuto a minuto, sosteniéndonos, acompañándonos. Y nosotros cumplimos hoy 99 años, en donde podemos afirmar también que el Señor estuvo en cada minuto, en cada segundo de estos 99 años, desde aquellos hermanos hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Y fíjense en que Pablo sabía que la estaban pasando muy mal, estaban siendo perseguidos, ejecutados, estaban siendo pasando por unas tribulaciones enormes. Y este versículo 6, que es tan hermoso, dice, ustedes, siendo imitadores del Señor, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Acá hay cosas que muchas veces tenemos que aprender. Cuando llega la tribulación, a veces decimos, no, lo último que quiero escuchar es la palabra de Dios. No estoy en condiciones, no, mi cabeza no me da, no, mi espíritu, mis sentidos, no estoy de ánimo para nada de eso. Y sin embargo la palabra de Dios dice, cuando tenés la tribulación, justamente recibieron la palabra con gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos poner nuestra fe, nuestra certeza. Una iglesia que anhelaba ser como Cristo, quería ser imitadora de Cristo, vivir como Cristo. Y Cristo también padeció. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a elegir lo mejor de la vivencia y no toda la vivencia de Cristo? Cristo también padeció por sus hijos. Y la iglesia muchas veces también tiene que padecer cosas, pero no olvidando que el Espíritu Santo es el que afirma y el que nos trae justamente el consuelo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjense, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, nuestro autor, a él ponemos nuestra mirada, autor y consumador de la fe. Y dice que con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Con esa alegría de saber que realmente él estaba haciendo una obra de bien para todo el pueblo de Dios. Y allí dice que una vez que pasó, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso.
una iglesia viva no está libre de problemas. Y es así. Vaya si habrán sufrido, habrán tenido que decidir. Por ahí los hermanos que están en la junta directiva, por ahí hay situaciones muy difíciles, decisiones difíciles que tomar, pero siempre sabiendo que está el Señor con nosotros. No estamos libres de problemas, pero justamente no renunciamos a imitar a nuestro Señor con gozo. La iglesia, en medio de la tribulación, recibe la palabra. Recibe la palabra. Y esto es una promesa de Dios. No es que en medio de la tribulación Dios te va a dejar sin palabra. No, Dios te va a seguir hablando, Dios te va dando aliento, Dios te va a seguir dando este sustento para tu vida todos los días. Todos los días. Sí, la tribulación también es parte del compromiso y del compromiso que tenemos como creyentes de poder estar aferrados a Él. La iglesia viva recibe la palabra en medio de la tribulación. Qué preciosa lección tenemos en estos versículos. La iglesia de Cristo está viva porque los creyentes en ella anhelan ser como su Señor y reciben la palabra con gozo en medio de la tribulación. Y los últimos versículos, hasta el versículo 10. La tercera cosa de la cual Pablo rescata de estos hermanos en Tesalónica, y para nosotros también hoy. Dice los versículos del 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Evidentemente el impacto y el testimonio de estos hermanos en Tesalónica era muy fuerte. Y fíjense esto, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que estaban pasando, hermanos se levantaron de este lugar y salieron a compartir la palabra a Macedonia. Acá ya eran regiones grandes. Dice que en todo lugar se sabía de la fe que había en ellos y cómo se había extendido este testimonio de fe que había justamente en ellos. La palabra de Dios se iba divulgando, la palabra de Dios seguía creciendo, seguía esparciéndose. La iglesia tiene que dar siempre testimonio de Cristo. Muchos son los que nos ven como iglesia y cómo damos testimonio de Jesucristo. Y hermanos, una gran base para nuestra iglesia también. Los tiempos difíciles no impiden cumplir la comisión encomendada. Los tiempos difíciles no impiden seguir hablando de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, año 2020, nos pasó una pandemia. No sabíamos cómo seguir. Y el Señor nos desafió a cosas nuevas, cosas que nunca habíamos ni pensado ni visto. Y la premisa siguió siendo la misma. La palabra de Dios se tiene que seguir dando, divulgando. Bueno, allí gracias a Dios y a todos los medios y a todos los hermanos dispuestos, la palabra de Dios se pudo seguir dando, aún en medio del tiempo difícil. Y ahora que parece que estamos más relajados porque tenemos otra vez esta posibilidad, esta libertad de reunirnos. Bueno, muchas iglesias quedaron sin poder salir de esa dificultad. Y nosotros seguimos orando justamente para que cada hermano siga teniendo este fuego del Espíritu Santo para saber que somos comunidad, somos pueblo de Cristo y nos necesitamos convocar cada domingo, en cada momento, sostenernos, porque es lo que el Señor nos da. Podemos seguir proclamando la palabra de Dios. La fe es la que mantiene viva una iglesia. La fe de los creyentes y el compromiso que cada uno tenga justamente con el Señor es
la que nosotros podemos, como iglesia, llegar a estas promesas de nuestro Señor. Estos hermanos, en medio de una multitud de dioses romanos, egipcios y cuantos había, y aún en medio de de ese brutal emperador, muchos se habían convertido y muchos creían en Jesucristo y muchos eran transformados por el Espíritu Santo. Fíjense en cómo Pablo lo dice acá. Y dice, y cómo muchos de ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, muchos de estos Pablo sabía, este hermano estaba acá y ahora está acá. Gloria a Dios. Fue una transformación grande, poderosa. Nosotros también estamos desafiados en este tiempo a dar estos pasos de estos dioses que tan sutilmente nos van envolviendo, nos van hablando muy despacito, pero que justamente uno ve que detrás de todo esto hay un extendernos, sacarnos del camino de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir estando afirmados en este Señor y servir a este Dios vivo y verdadero. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios por este testimonio, por esta palabra, porque justamente en medio de nuestro tiempo el Señor nos sigue llamando, nos sigue recordando que Él nos amó primero y que nosotros estamos aquí porque Él nos trajo a este lugar y porque Él hizo toda la obra. Ahora sí, nosotros tenemos una responsabilidad y un privilegio de servir al Señor. Yo creo que en estos 99 años que tenemos como iglesia, no podemos olvidar estas tres grandes verdades, estas tres grandes condiciones que Pablo vio en estos hermanos, en estas tres grandes afirmaciones de las cuales Pablo daba gracias de ellos. ¿Qué pasará para adelante? Bueno, si Dios quiere, como dice Santiago también, no somos de hacer muchos planes, pero si Dios quiere y si el Señor lo permite, podremos cumplir nuestros 100 años y si no, Él vendrá. Él lo sabe. Pero lo que pase para adelante es justamente nuestra visión, que la construimos con nuestro presente. ¿Y dónde? Afirmados en el testimonio, en las vidas de 99 años de hermanos que han servido, que han dejado su obra, que han sido constantes, que han visto la esperanza en Cristo Jesús, la cual nos lleva a este punto hoy a nosotros celebrar nuestros 99 años. Hoy este es un lugar dedicado a predicar a Cristo y damos gracias al Señor por eso, porque esta misma visión de los primeros es la que tenemos también en el día de hoy. Predicar a Cristo. Y también es nuestra responsabilidad esto de cuidar nuestro mensaje que sea Cristo el Señor. Y si algo aprendimos de nuestros padres y de aquellos que han venido antes que nosotros, yo me acuerdo mucho de esto y lo voy a repetir porque me parece una manera de honrar este mensaje. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, Gaby se puede acordar también, cuando empezamos a predicar, los pastores de ese momento, los maestros de ese momento nos decían, el púlpito es para predicar a Cristo. Ojo, nada más. Nosotros cuidamos que el púlpito sea únicamente para predicar a Cristo Jesús. No para meter otras cosas. Podríamos hablar de tantas cosas, pero no. Y ellos nos exhortaban a que seamos cuidadosos de que el púlpito, la proclamación de la palabra sea justamente para predicar a Cristo. Y damos gracias porque esa visión es la que tenemos, la cual oramos que siga siendo de esta manera. Que nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como pueblo de Dios sea siempre afirmarnos en Cristo Jesús. Y voy a leer una frasecita que me gustó mucho. La vida de la congregación es un compromiso de cada creyente de vivir todos los días con el Señor. ¿Se entiende? Es esto. Si vivimos cada día
con este fuego del Señor, es lo que nos hace congregación, es la que nos hace estar atentos entre nosotros, es la que nos hace proclamar, es la que nos hace justamente esperar que el Señor venga a buscar a su pueblo en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Y les invito a que tengamos un momento de oración. Celebramos estos 99 años, lo celebramos en el Señor, pero también, hermanos, yo quiero que tomemos esta palabra de compromiso, esta palabra de responsabilidad. Somos congregación, somos pueblos de Cristo, porque Cristo nos amó. Y justamente cuando el domingo pasado le tomamos los votos de membresía a Camila, lo hablamos bastante con ella. Cuando empezamos a ver esto, decimos, Señor, nos comprometemos a servir en este lugar con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros bienes, nuestras ofrendas, con nuestras oraciones y con todo lo que somos. Todo esto puesto al Señor, para que nuestra obra sea realmente validada y aprobada por nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Yo te doy gracias, Padre, porque en esta mañana una vez más tú nos permites compartir esta palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque el testimonio de estos hermanos en este lugar tan lejano y de hace tantos miles de años, Señor, hoy siguen siendo palabra fresca para nosotros, palabra de luz, Señor. Yo te doy gracias porque en medio de tanta oscuridad y de tantas tribulaciones, Señor, tú levantas hijos, Señor, para que ellos sean luz en medio de la oscuridad. Yo te pido, Padre, que también nosotros hoy, en este tiempo, en este lugar, podamos levantarnos como tus hijos, a ser luz de Cristo Jesús, a poder llevar este evangelio que transforma, que da vida. No solamente vida nueva, vida eterna, Señor. Una manera de pensar, de vivir y de, Señor, sabiendo que nuestro corazón te pertenece a ti. Gracias, Padre, porque, Señor, estamos aquí por tu amor y por tu misericordia, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Señor, yo te pido que ante la adversidad y ante la dificultad que podamos tener, tu palabra sea la que llegue a nosotros, con la fuerza, con el poder de tu Espíritu Santo, y que la podamos tomar con el gozo que trae tu Espíritu Santo. Levanta tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, por los que aún tienen que ser añadidos en este lugar, Señor. Yo sigo clamando y rogando por los tiempos venideros, por los tiempos que van a venir, Señor, siendo agradecidos por tu fidelidad de cada día, cada hora, cada minuto con nosotros. Bendice, Señor, este lugar. Bendice a cada uno de los que formamos parte de esta congregación. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en amor y en misericordia y en poder en Cristo Jesús. Y juntos te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.